Bien, hoy vamos a tocar el tema de la razón y la fe. En el capítulo 6 del sílabus, la proposición 6, quiero decir, se condena esta proposición. La fe cristiana se opone a la humana razón y la revelación divina no solo no aprovecha, sino que perjudica a la perfección del hombre. Bien, vamos a ver cómo esto, en efecto, es una doctrina condenada por la Iglesia. La afirmación de la Iglesia sería la contraria. La fe no se opone de ninguna manera a la razón humana. La divina revelación es provechosa y nos da la verdad plena, no solo sobre Dios, sino sobre el hombre y también sobre el mundo, sobre la historia, etc., ¿no? Necesitamos la divina revelación para conocer la verdad de Dios y también del hombre. Bien, la razón por sus propias fuerzas no permite alcanzar ciertas verdades relativas a Dios. Eso creo que queda suficientemente claro. Referentes a Dios y a su naturaleza, ya que el conocimiento de Dios excede infinitamente las fuerzas del entendimiento humano. Siendo Dios un ser puramente espiritual, nuestro conocimiento sobre Él tiene que ser a partir de lo que nosotros percibimos, de los datos sensibles, de modo que nuestro intelecto pueda inferir que Dios existe fundándose en los datos que aportan nuestros sentidos, aun cuando resulta evidente que no podemos introducirnos en la esencia divina, pero sí que podemos llegar al conocimiento de la existencia de Dios contemplando las cosas que Él ha creado y que nos van a llevar al Creador. Para conocer la esencia divina nos es necesaria la revelación y después a continuación el obsequio de nuestra fe. La razón y la fe no se pueden separar. No obstante, sin que se reduzca la posibilidad del hombre de conocerse de modo adecuado a sí mismo, al mundo y a Dios, como decíamos. El hombre con la razón alcanza la verdad que después, iluminada por la fe, descubre el sentido profundo de cada cosa y en particular de su propia existencia. Pero la fe católica siempre ha defendido la capacidad de la filosofía para demostrar al menos racionalmente la existencia de Dios y para penetrar a posteriori, cuando ya se ha dado el paso de la fe, para penetrar y explicitar los contenidos de lo que ha sido revelado, de la revelación. Por lo tanto, podríamos decir que desde el punto de vista creyente, la filosofía tiene dos objetivos o dos fines. Primero, demostrar la existencia de Dios. Se puede alcanzar la existencia de Dios racionalmente por la contemplación del mundo, de la creación, que nos lleva a Dios, a su Creador. Segundo, explicitar la revelación. Para conocer a Dios, para conocer más allá de la existencia de Dios, quién es Dios, necesitamos la revelación. Pero a continuación de esa revelación, la razón puede coadyuvar de nuevo para explicitar esas verdades de fe reveladas. La razón precede la fe, porque lleva al conocimiento de la existencia de Dios, y explica a posteriori racionalmente esos misterios revelados, explicita la fe. Bien, hay que partir siempre, eso sí, y esto es importante, de una filosofía realista. Solo un sistema filosófico realista puede estar incluido en la teología cristiana. No todos los sistemas filosóficos sirven igualmente a la razón para la inteligencia de los misterios, no, de ninguna manera. Solo desde la filosofía realista, solo desde esa filosofía, es posible realizar esta labor. Y cuando hablamos de realismo, evidentemente en oposición al idealismo, nos referimos a la postura de quienes defienden en el ámbito de la metafísica la afirmación de que las cosas existen fuera
fuera de mi conciencia e independientemente de la conciencia del sujeto. En el ámbito del conocimiento se defiende que conocemos las cosas, podemos conocer las cosas tal como son, podemos percibir cuál es su esencia, lo que son. Esto sería lo que llamamos realismo gnoseológico, con respecto al conocimiento. Bien. La filosofía realista demuestra la verdad católica con esos preámbulos de la fe que antes decíamos, ¿no? Que hacen que la razón alcance la verdad sobre Dios para después ser perfeccionada por la fe, que es obra ya de la gracia y que Dios no niega a ningún hombre de buena voluntad. En efecto, la fe, podemos decir, es un regalo que está por encima de la filosofía, de la razón, pero la fe no se opone a la razón. Bien, de hecho, fijaos, toda otra ciencia o técnica humana que conozcamos recibe sus principios generalmente de otra ciencia superior, a los cuales de alguna manera asiente por la fe, como sucede pues en el caso del físico, que recibe las conclusiones del matemático y las acepta y ahí fundamenta la física, ¿no? O el ingeniero, que recibe los datos de la física y sobre ellos fundamenta también sus conocimientos y su ciencia. Bien, la filosofía cristiana cree así y pone como fundamento la ciencia de Dios, la revelación, y con esos principios fundamenta esa fe, se somete a ella. En la encíclica Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II se destaca el papel de la filosofía para progresar en el conocimiento de la verdad, incluyendo el conocimiento de la verdad que Dios nos ha revelado. En la medida en que el fin de la revelación es hacer posible la salvación del hombre, para eso es la revelación, ¿no? Es decir, que el hombre alcance su fin, que es la salvación, resulta necesario que ésta conozca esa verdad revelada para poder alcanzar ese fin. Sin embargo, como el fin del hombre excede infinitamente su conocimiento natural, porque es limitado, será necesario que Dios le revele los conocimientos que sobrepasan los límites de su razón, limitada y además herida por el pecado original. Pero Dios no solo ha revelado lo que sobrepasa la razón humana, sino que en la revelación se encuentra algunos conocimientos que serían accesibles por la razón, lo que decíamos antes, la existencia de Dios, ¿no? La existencia del alma humana, ya que como el hombre es limitado, a pesar de que podría alcanzarlo por su sola capacidad, la providencia impone ciertas verdades como verdades de fe, aunque éstas sean accesibles a la razón, porque, como he dicho, pocos hombres podrían alcanzar todas esas verdades acerca de Dios accesibles a la razón, porque hay muchos hombres que no son capaces de esta reflexión, ¿no? Dios quiere que todos participemos fácilmente del conocimiento de Él para podernos salvar, sin estar expuestos a la duda, al error, porque todo hombre tiene derecho a las verdades metafísicas necesarias para salvarse. Por eso se han revelado también esas verdades que se podrían adquirir por el recto uso de la razón, para que incluso los más limitados puedan conocerlas. La labor del teólogo consiste en explicitar, con la ayuda de la razón, el dato que ha recibido de Dios, que es la revelación. La ciencia teológica no es otra cosa que la revelación divina a la luz de la razón humana que indaga sobre el contenido de la fe. Bien, vamos a salir ahora al paso de dos errores extremos. Primero, el peligro de minusvalorar la razón humana, de humillar la razón. En esto cae Lutero. Destruye Lutero en el hombre su capacidad racional y su libertad como consecuencia del pecado original. El hombre ha sido dañado por el pecado original y su razón es incapaz, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, se cae en un fideísmo. Es la fe la única que puede alcanzar la verdad. Es un fideísmo agnóstico, por decirlo así,
porque no cree en la capacidad que tiene el hombre, en la capacidad racional del hombre. Afirma que la razón científica no puede conocer a Dios, no deja otro camino, por lo tanto, más que la fe. Fijaos, está humillando la razón humana. Si a Dios se llega por el sentimiento, sería el único camino, este sentimentalismo que hoy en día es muy común, incluso dentro de la Iglesia católica. La razón práctica, que diríamos, ¿no? La razón pura, por otra parte, queda fuera de toda posibilidad para alcanzar a Dios, solo el sentimiento, ese sentimentalismo. La encíclica Veritatis Splendor ya nos alertaba también sobre la posibilidad de esta moral autónoma. Pues si la verdad y los principios morales no vienen de Dios, quedan abiertas las puertas al subjetivismo, al voluntarismo relativista. El cardenal Ratzinger, cuando aún no era papa, decía que el problema central de la fe en nuestro tiempo gira en torno a este relativismo, basado en los conceptos hoy en día comunes de tolerancia, diálogo, apertura, y que evidentemente se verían cuestionados si se afirmara la existencia de una verdad válida para todos. Entonces, la tolerancia, ¿en qué quedaría, no? El relativismo, por lo tanto, constituye la fundamentación, digamos, filosófica de la democracia actual, que siempre es fruto del liberalismo. Bien. El segundo error posible, hemos dicho, por una parte, humillar la razón. En este segundo error sería todo lo contrario, divinizar la razón. Kant, Hegel, Fichte, Strauss divinizan la razón haciéndola norma única y suprema, última norma decisoria. Desde el momento en que Kant hace la distinción entre fenómeno y noúmeno, queda negada la capacidad del hombre de alcanzar la verdad última de las cosas en sí misma. Lo que nosotros captamos, según Kant, no es la realidad en sí misma, sino un reflejo que nosotros nos hacemos a nuestra medida, una simple apariencia. Las opiniones, por lo tanto, pasan a primer término. No capto la verdad, capto mi opinión sobre aquello que contemplo. Por lo tanto, las opiniones adquieren el mismo nivel de la fe. No existe una verdad ya, sino que existen muchas opiniones diferentes. Fijaos de dónde nace también todo ese relativismo moral del cual antes hablábamos. De aquí que el magisterio se haya pronunciado varias veces para condenar tanto el fideísmo como el agnosticismo, que afectan a las relaciones entre la fe y la razón. Juan Pablo II hace notar que a partir de la modernidad, y sobre todo con Descartes, pero sobre todo con Kant, la filosofía ha sufrido un deterioro hasta el punto de declararse ella misma incompetente para orientarse a una verdad trascendente. Dice así el Papa: la filosofía moderna, dejando su investigación sobre el ser, ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento humano. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene un hombre para conocer la verdad, ha preferido destacar sus límites y condicionamientos. El agnosticismo y el relativismo nos han conducido, pues, a este escepticismo en el que todo se reduce simplemente a opiniones. Bien, vamos a ver la doctrina tradicional de la Iglesia respecto al tema, que se basa sobre las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás, la distinción filosofía-teología descansa en la separación entre el orden natural y el orden sobrenatural. El orden de conocimiento natural procede ¿de dónde? De la razón humana. Y el de orden sobrenatural procede de la revelación y de la fe. Algunas de sus verdades, no obstante, están al alcance de la razón, como decíamos antes, y otras, en cambio, lo exceden. Bien. Como ambos conocimientos provienen, en último término, de Dios, no puede haber entre ellas ninguna contradicción, de ninguna manera, porque nos están revelando la misma verdad de Dios, ¿no? Entre las dos esferas de conocimiento cabe la colaboración, entre la filosofía y la teología,
entre la razón y la fe, dando lugar de esa manera a la teología. La revelación puede orientar a la razón, que si no se quedaría a medio camino, limitada en sí misma. Le permite evitar los errores. La razón, en cambio, sirve a la fe para aclarar y defender los misterios de la revelación, para profundizar en ellos, para enseñarlos. Algunas creencias nunca serán demostradas por la simple razón, y otras sí. Los preámbulos de la fe que llamamos, ¿no? Lo que decíamos, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la existencia del alma humana. Habrá dos tipos de teología, por lo tanto, podríamos decir. La racional o natural, la teodicea, que llega a Dios utilizando su capacidad ligada a la naturaleza humana, que es la razón. Y después está la teología cristiana o sobrenatural. Su fundamento es la doctrina revelada y la fe. Pero usa también de la razón para conseguir orden científico y capacidad dialéctica, podríamos decir así. Bien, Santo Tomás nos dice que la razón tiene unos límites, la razón humana. Esto está claro. La fe no está contra la razón, sino que podríamos decir que está sobre la razón y, por tanto, no se dice que se niega a la razón, como si se destruyese a la verdadera razón. No. A diferencia de la filosofía neoplatónica de San Agustín está influenciado en cierto modo por el neoplatonismo, ¿no? Pues a diferencia de la filosofía de corte más neoplatónico, la teoría aristotélica del conocimiento, que después asume, como sabéis bien, Santo Tomás, concibe la filosofía como una especulación que va de abajo arriba, de la realidad contemplada a Dios, su creador. Este es el orden. En San Agustín es al contrario, ahora lo vamos a ver, San Agustín. El objeto proporcionado a la razón humana, por lo tanto, en Santo Tomás, no son las realidades espirituales, sino las realidades sensibles. Y de esas realidades sensibles me remonto a la causa primera. La razón humana, por tanto, tiene unos límites, ya que acerca de Dios y de las realidades espirituales solo podemos tener un conocimiento indirecto e imperfecto. La fe cristiana proporciona, por lo tanto, conocimientos que están más allá del alcance de la misma razón. Son verdades reveladas por Dios. Y ahora vamos a lo que os decía de San Agustín, ¿no? Decíamos, en la filosofía aristotélica, que hace suyo Santo Tomás, por decirlo así, la especulación va de abajo arriba, de las cosas creadas a Dios. Bien. En cambio, en la filosofía agustiniana, decíamos de corte más neoplatónico, que por lo tanto nos va a hablar de la iluminación, de la revelación principalmente como camino inicial por el cual Dios se acerca al hombre, que está de alguna manera herido por el pecado original y con capacidad muy limitada de encontrar la verdad. Agustín no considera la razón como el principio del camino, como Santo Tomás, sino que la fe tiene que preparar el camino para la razón, que no podría sola, proveyéndole los temas de reflexión. A esta conclusión llegó por su propia experiencia, ¿no? Porque él, en su camino, pues se había perdido en muchos errores filosóficos. Pues es a través del uso de la razón que él precisamente no llega a hallar la verdad, que la fe, en cambio, sí que le entregó. Entonces, esta experiencia suya le lleva a desconfiar, de alguna manera, de la capacidad de la razón. De ahí su propuesta, creer para saber, pero primero creer, dice San Agustín. El hombre real, por último, nos dice él, está disminuido en sus facultades racionales, primero porque es limitado, porque es humano, pero además porque está herido por el pecado original. Y se hace absolutamente necesaria la ayuda de la fe para que pueda alcanzar la verdad sin error. Esto dice San Agustín. La postura de San Agustín se explica, decíamos antes, por el influjo neoplatónico. Como ya sabemos, el neoplatonismo desarrolla esta filosofía de arriba abajo, no como la de Santo Tomás, de abajo arriba.
sino de arriba abajo, desde Dios, que revela, desde Dios, que ilumina al hombre. Esta visión teológica de la filosofía favorece, como es lógico, la visión teológica de la mayoría de los pensadores de la Edad Media, que se basan un poco en esta teoría más neoplatónica. Sin duda alguna, a esto la especulación medieval le da un valor importante en cuanto carácter místico y religioso, pero en contrapartida se le podría acusar del defecto de falta de rigor racional. Esta es la debilidad que tiene el argumento de San Agustín. Por eso la Iglesia siempre hizo suyo el argumento, ¿no?, y el camino de Santo Tomás. Bien. La razón y la fe se distinguen, dice Santo Tomás. Sobre Dios hay un doble orden de verdad, podríamos decir. Hay ciertas verdades acerca de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana, en esto hemos abundado constantemente, como es, por ejemplo, que Dios es uno y trino, la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Hay otras que puede ser alcanzado por la razón natural, como la existencia, la unidad de Dios, ¿no?, que incluso demostraron los filósofos paganos a la luz natural de la razón. La fuente de la fe va a ser la autoridad divina y la fuente de la filosofía, por su parte, es lo que el hombre puede alcanzar por su propia reflexión racional. Por tanto, en lo que respecta al origen de los respectivos conocimientos, se ha de defender, dice Santo Tomás, una autonomía de la razón y una autonomía de la fe, eso sí. Son dos órdenes diferentes de conocimiento. No puede haber contradicción entre ellos, va a decir, porque están revelando la misma verdad de Dios. Por lo tanto, son dos caminos que Dios utiliza para revelarnos la verdad. También por la razón que nos ha dado Él, como participación de su naturaleza espiritual, nos ha dado esa capacidad racional, pero también nos da la revelación para completar la verdad que no podríamos alcanzar por nuestra limitación y por nuestra herida del pecado. Pero no hay contradicción entre estas dos verdades. No se puede defender, tal como hacía Averroes, una doble verdad, ya que la verdad es solo una, y Dios es la fuente de toda verdad, tanto de la sobrenatural como de la natural. No puede haber oposición. Luego, puesto que solamente lo falso es contrario a lo verdadero, no es posible que los principios racionales sean contrarios a las verdades de fe. Eso sí, la razón ayuda a la fe y la fe ayuda a la razón, insiste Santo Tomás. A pesar de la respectiva autonomía, la razón puede prestar una gran ayuda a la fe, creando la ciencia teológica. La razón ordena las verdades de la fe en un cuerpo sistemático de doctrina, proporciona al filósofo los datos en orden a confirmar, a esclarecer, a fundamentar las verdades de la fe. Y, en fin, podríamos decir que acude a la defensa de esas verdades cuando son atacadas por sus enemigos, ¿no? Y también la fe ayuda a la razón. Santo Tomás cree que, dada la deficiente condición humana, aparece como muy conveniente este apoyo que recibe la razón de la fe, porque la razón está herida. En primer lugar, porque muchos hombres carecen de capacidad, de tiempo, de preparación filosófica, evidentemente, para conocer de forma rápida y segura aquellas verdades que son necesarias para la salvación y para el ordenamiento ético de sus vidas. Y en segundo lugar, una razón que ya apuntaba San Agustín, como hemos visto, porque la razón humana está alejada de Dios por la herida del pecado original. Es una debilidad constante que le lleva continuamente al error, y por eso necesita, dice Santo Tomás también, del auxilio de la revelación de la fe. Y acabaría con el error fundamental, que ha sido fundamento y principio de todos los errores posteriores al respecto, ¿no?, que es el error de Guillermo de Ockham, la separación entre la fe y la razón, una separación insalvable. Lutero, de hecho,
es el discípulo de Occam, o es la consecuencia de Occam. El error nominalista de Occam sostiene que no existen las esencias, los universales, que solo son nombres por medio de los cuales clasificamos las cosas, pero no existe la esencia de las cosas. Occam, consecuente con su teoría nominalista, niega que la razón pueda dar afirmaciones seguras sobre Dios, o sobre la inmortalidad del alma, o sobre la moral, sobre la ética. En consecuencia, la razón no puede ayudar de ninguna manera a la fe, ya que solo conoce con certeza las realidades sensibles. Esto podríamos llamarle agnosticismo metafísico de Occam. Solo la fe cristiana nos da certezas, solo la fe cristiana, la sola fides, ¿no?, que después dirá Lutero, solo la fe cristiana nos da certezas sobre lo suprasensible, lo que está más allá de la realidad que puedo captar. Bien, la existencia de Dios, sus atributos, la inmortalidad del alma, el orden ético, lo conocemos únicamente porque nos ha sido revelado por la Biblia. Occam defiende un voluntarismo divino. El bien y el mal no son exigencia de la naturaleza misma del hombre, sino que son decretos, son fruto de los libres decretos de la voluntad divina, voluntarismo. No nace de la esencia misma del hombre. En resumen, con Occam podríamos decir, y este es su error, que hemos de rechazar porque la filosofía católica se fundamenta muy bien, como hemos visto, en el realismo ya de Aristóteles y después en la doctrina de Santo Tomás, que abunda en el tema. En resumen, la razón aquí adquiere plena autonomía en Occam, ¿no?, en el campo de lo sensible, por una parte, y la fe adquiere plena autonomía en el campo de lo suprasensible, por otra. Es la separación total, inaceptable, evidentemente, para la doctrina católica, que no ve en ningún momento oposición entre la fe y la razón. Esta debe ser siempre nuestra conclusión.